visita de mi hermano César Morales, que hoy nos estará compartiendo de la lección. Así que gracias, hermano César, bienvenido como siempre. Es un gusto compartir con usted sus buenas lecciones. ¿Qué tal, Ernest? Y vamos ya entonces a hermano Alejandro, también está por allí. Y bueno, aquellos que nos acompañan a diario, sean todos bienvenidos en el Señor. Es un gusto que al caer la tarde aquí en nuestro país nos juntemos a estudiar de la palabra del Señor y así ser mejores hijos de Dios. A pesar de las dificultades que la pandemia ha generado en la parte de salud física, en la parte espiritual ha sido un beneficio enorme el hecho de estar cada noche al pendiente del Evangelio. Así que ha sido una verdadera bendición. Bienvenido mi hermana Lidia, que también se conecta ahí, y gracias por acompañarnos. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor para que podamos encomendarnos a su gracia en esta hora, antes de iniciar nuestros servicios. Y le pediré a mi hermano Hugo Feliciano que por favor puedas tú guiarnos, mi hermano, en esta oración de inicio, para que posteriormente dejemos el tiempo a mi hermano César Morales, digo. Hermano, oremos entonces. Gracias, mi hermano Hugo. Amén, amén, hermano. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos permite reunirnos aquí como iglesia, con un propósito de poder edificarnos entre hermanos, animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, y a la vez tú seas glorificado y honrado como siempre, Padre. Gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque a través de este mensaje que tú has preparado y por los labios del hermano César Morales nos hará llegar, que nuestros corazones, Dios, estén atentos para recibir tu palabra y así salir bendecidos. Que tú le des la bendición, el conocimiento y la sabiduría a mi hermano Dios, quien nos va a edificar con la palabra. Bendiga a su pueblo, Padre, bendiga a su iglesia. Ayude a cada hermano, aún los que no están reunidos. Bendígalo grandemente, Señor, espiritualmente. Y también oramos por hermanos que están delicados de salud y que estén pasando diferentes problemas. Dios eterno, en ti encomendamos, Señor, todas nuestras súplicas, Padre, y también oramos por la situación política, social que se vive aquí en Perú como en diferentes países. Ayuda, Padre, conforme sea tu voluntad, sabiendo que tu voluntad siempre es mejor de lo que pedimos. Padre, quédate en este momento y dirígenos, Señor, que todo lo que hagamos siempre sea para la gloria y honra de su nombre. En el nombre de Jesús oramos, le pedimos y le damos gracias. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien, gracias, mi hermano Hugo. Queremos dar una bienvenida especial a mi hermana Carmen, escuché, parece su nombre, a ver si no me equivoco, del Perú, que nos acompaña esta tarde. Hermana, es un gusto recibirle, Dios le bendiga y siempre que pueda tener el tiempo, será un placer para nosotros compartir con usted la palabra de Dios también. Muchas gracias. Muy bien, mi hermanita. Allí está mi hermana Carmen, que nos acompaña esta tarde también acá en plataforma. Vamos entonces a lo que vinimos, vamos al estudio de la palabra del Señor. Y como ya hemos mencionado, mi hermano César hoy día nos acompaña desde Santiago para compartir con nosotros una porción de la palabra de Dios. Hermano César, Dios le bendiga. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias, hermano. ¿Me puede compartir ahí pantalla, por favor? Dame un minuto. Ya. Por ahí estaríamos listos. Ah, perfecto. Muchas gracias. Voy a colocar por una favor. presentación y ustedes me indican ahí con el dedo si se está viendo, por favor. Perfecto. La providencia divina. Bien, que el Señor les bendiga. Buenas noches a todos, a los que no he podido saludar. En este momento vamos a estudiar un momento la palabra del Señor. Si ustedes se recuerdan, la vez anterior que me invitaron, que me parece que fue el mes pasado, yo les comenté sobre un estudio que estoy haciendo sobre la providencia divina y compartí con ustedes justamente la primera lección de este tema, que es un tema que lo estoy desarrollando en varias lecciones, la verdad. O sea, estamos tratando el tema completo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dónde actúa la providencia divina, cómo actúa. Y en la lección anterior nosotros estuvimos viendo sobre la naturaleza y el poder de Dios, cómo son manifestados
y cómo la providencia actúa en medio de ellos. Y lo que vamos a ver hoy día vamos a ver el cuidado de Dios por la humanidad. Eso es el tema de esta noche, el cuidado de Dios por la humanidad, pero siempre tengan presente que lo que vamos a estar viendo en el fondo es la providencia divina. Entonces vamos a ver cómo actúa la providencia divina en el cuidado de Dios por la humanidad. Bien, vamos a recordar en breves palabras qué es la providencia divina. La providencia divina es simplemente el cuidado amoroso de Dios con nosotros. Eso es la providencia divina, el cuidado amoroso de Dios con nosotros. Entonces, este cuidado amoroso de Dios es el que vamos a ver de diferentes ángulos, y el ángulo que vimos en la lección anterior que ustedes me invitaron fue el ángulo desde el punto de vista de lo que es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Y quién es Él? Pero hoy día lo vamos a ver desde la mirada de cómo Dios cuida a la humanidad. Y vamos a partir con una pregunta. ¿Se preocupa Dios por la humanidad? Creo que esta es una buena pregunta. Yo creo que más de alguna vez nos hemos hecho esta pregunta, si realmente Dios se preocupa por toda la humanidad o solo se preocupa por su pueblo, ¿no? Yo creo que ahí podemos entender un poco más la pregunta cuando hablamos de los cristianos. ¿Dios se preocupa solamente de los cristianos y de nadie más? Y ahí viene la pregunta, ¿se preocupa Dios por la humanidad? Bueno, en general, y esto cuando hablamos de la humanidad, estamos incluidos nosotros, porque nosotros somos parte de la humanidad, el pueblo de Dios es parte de la humanidad. Y Pedro nos asegura que sí lo hace, al decir en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, o el cuidado de ti, dice otras versiones. Esto es una maravilla, hermano. Dios, nuestro creador, no nos ha abandonado, le importamos a Dios. Nuestra primera lección, la que vimos la vez anterior, vimos que Dios nos ha dado justamente la seguridad, no solo del poder de que Él es el Todopoderoso, no solo de que Él tiene el conocimiento infinito, sino también de la misericordia y del amor insondable que tiene Dios por todos nosotros, hermanos. Hay un salmo que repite en todas sus estrofas: grande es su misericordia. Grande es la misericordia de Dios por nosotros y por toda la humanidad. La Biblia, hermanos, es la historia de los tratos de Dios con el hombre. Una y otra vez, este libro inspirado del cual tiene usted ahí en sus manos, nos va a mostrar relatos del cuidado amoroso de Dios, no solo por su pueblo, sino por toda la humanidad. Comencemos entonces este estudio en esta tarde revisando justamente esto, el cuidado de Dios por todos los hombres. Hermanos, primero, debo contarles que el Nuevo Testamento nos asegura que Dios derrama su generosidad sobre todos para enseñarnos que debemos amar a nuestros enemigos, así como a nuestro prójimo. Jesús nos instó justamente en Mateo capítulo 5, versículo 45, que debemos ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él, y ponga atención en esto, mire lo que dice, Él hace salir su sol sobre ¿quiénes? Sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Y justamente iba a decir la semana pasada, pero fue ya el mes pasado de la lección anterior, es que vimos que Dios Todopoderoso, que tiene el control sobre todo, Él que es el Dios, nuestro Dios, no hace salir el sol solamente para nosotros en la mañana. No, cuando salimos no sale el sol para nosotros nomás y al resto le llega una nube negra, sino que el amor, la misericordia del Señor, esa providencia divina que es el cuidado amoroso de Dios, se demuestra en que el sol sale sobre malos y buenos, y las lluvias que eran tan importantes en el pueblo de Israel, Jesús le señala que las lluvias también las hace salir sobre justos
e injustos. Como decíamos, en la primera lección notamos que Dios da testimonio de sí mismo, a todos por igual. De hecho, Lucas relata, en Lucas, pero es el libro de Hechos, ¿no? Es el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 17, que fue escrito por Lucas, relata lo siguiente. Dice que el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, miren, sin embargo, a pesar de que Dios permitió, fíjense, que las naciones siguieran sus propios caminos, sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Amén. Aquí se está diciendo exactamente lo que dijo Jesús, con más palabras, por cierto, pero es lo que dijo nuestro Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 5, versículo 45. Estas bendiciones, hermanas, son diarias. El sol, la lluvia, las cosechas, están testificando constantemente de todo el cuidado amoroso que Dios tiene por todas las criaturas. No solamente por su pueblo, sino por todas las criaturas. Aún aquellas que siguieron sus propios caminos, como dice el versículo acá, 17 del libro de Hechos. Las escrituras, hermanos, del Antiguo Testamento también nos van a ofrecer muchas pruebas de esta preocupación de Dios por todos los hombres. Si bien, con frecuencia, pensamos en su amor especial por la nación judía, que es lo que normalmente estamos leyendo desde el Génesis en adelante, también encontramos, hermanos, muchos ejemplos notables del cuidado de Dios por los gentiles, increíblemente, por aquellos que estaban apartados de Dios, que no le conocían, por los gentiles, y vamos a considerar algunos casos de ellos. El primero de ellos, ¿se recuerda usted de Rahab? Su asombrosa y maravillosa historia de esta mujer se ha conservado hasta el día de hoy, hermanos, para todos nosotros, en el capítulo 2 y en el capítulo 6 del libro de Josué. La mayoría de la gente, hermanos, consideraría a Rahab un candidato muy poco probable para la providencia de Dios. Como mujer de un carácter inmoral y una ciudadana de la condenada ciudad pagana de Jericó. ¿Qué posibilidades tenía de supervivencia esta mujer? Ninguna. Bajo nuestros parámetros, ninguna. Pero fíjese que Dios la salvó. A pesar de sus antecedentes, Rahab era una mujer de fe. Después de decirle a los dos espías, ¿se recuerdan? Les dijo, sé que el Señor les ha dado la tierra para el Señor tu Dios, para Él, el Señor del cielo de arriba y el Señor de aquí abajo de la tierra. Esta mujer, hermanos, combinó su fe con acciones, escondiendo a estos dos espías hasta que fue seguro para ellos escapar. ¿Cómo no recordar esa historia? Muchos hermanos, una y otra vez, han hablado de esta mujer en diferentes sermones y estudios. La fe de esta mujer continuó exhibiéndose durante el terror de la destrucción. ¿Se acuerdan que mientras colgaba el cordón escarlata en su ventana, reunió a su familia y salvó a su casa? El Señor le otorgó a Rahab la vida junto a su familia. Y también le otorgó algo más maravilloso que pocas veces nos damos cuenta de esta mujer. Otorgó y le permitió ser del linaje de nuestro Señor Jesucristo, según lo explica Mateo capítulo 1, versículo 5.
Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, y luego David. Rahab. Rahab, de la que no daríamos un peso, Dios, en su cuidado amoroso, la cuidó de la destrucción que venía sobre esa ciudad pagana. Fíjense que 2 escritores del Nuevo Testamento van a hablar de la fe y de la liberación de esta mujer, de Rahab. El libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 31, dice que por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Y del mismo modo también habla el hermano de Jesús, Santiago, en el capítulo 2, versículo 25, diciendo: ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? En esta mujer, que es la primera que veremos esta tarde, una mujer gentil de un pueblo enemigo del pueblo de Dios, el cuidado amoroso de Dios recayó sobre ella, y no solamente sobre ella, sino que también sobre su familia. Otro ejemplo tenemos también en la palabra del Señor a otra mujer, a Ruth. Nuestro siguiente ejemplo del cuidado de Dios, de este cuidado amoroso por todos, es la hermosa historia de Ruth, la moabita. Su devoción a Noemí y a Dios se expresa, hermanos, en palabras que aún persisten. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor si algo, excepto la muerte, nos separa. Como el resultado, hermanos, de esta devoción inmensa de esta mujer, Dios la recompensó. Él, nuestro Dios todopoderoso, le proveyó no solo su comida diaria, sino también un esposo bueno, un esposo que era gentil con ella. Él era Boz, quien se convirtió en el padre de su hijo Obed, quien fue a su vez el abuelo de David, colocando a Ruth en el linaje directo de nuestro Señor. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró al rey David. O como dijo también en Lucas, el escritor, en el Evangelio, en el capítulo 3, versículo 32, David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Boz, Boz de Salmón, Salmón de Nazón. Otro ejemplo que encontramos en la palabra del Señor de personas que no tendrían por qué recibir de este cuidado amoroso de Dios fue otra mujer, increíblemente, la viuda de Sarepta. ¿Cómo no recordar, hermanos, en Primera de Reyes capítulo 17, cuando se cuenta que durante un tiempo de hambruna, Dios dirigió a Elías a cierta viuda gentil que vivía en una ciudad llamada Sarepta, una ciudad que pertenecía a Sidón. Esta mujer, esta señora, tenía solo un puñado de comida y un poco de aceite que estaba lista para preparar como comida final, su última comida para ella y su hijo, y luego morir. Al ser ordenados por Elías para que le hiciera un pequeño pastel, primero se nos dice de ella en los versículos 16 al 17 de Primera de Reyes capítulo 17,
que ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por pocos días, no, dice por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, hermanos, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Pero, hermanos, sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Así nos dice la palabra del Señor. Qué tremenda la historia de esta mujer. Jesús comenta sobre esto en el relato de Lucas en el capítulo 4, 25 al 26. Miren lo que dijo Jesús sobre esto. Dice que, pero en verdad les digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Este tema es muy interesante. Me dice que había muchas viudas, muchas, en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, y esta hay que poner atención cuando aparecen los peros o los sin embargos, y aquí dice, sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías. ¿A quién? A ninguna de las muchas viudas que había en Israel, sino, ¿a quién fue enviado? A una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón, una gentil. Dios, el Dios de Israel, tuvo una tremenda misericordia con esta mujer que no merecía nada, nada de Dios. Había muchas viudas en Israel. ¿Por qué actuar? Pero Dios, en este amor misericordioso, en este amor, en esta providencia divina, actuó sobre esta mujer. Y ya sabemos el resultado. Esta gran mujer. Tenemos otros casos. Este otro caso es de Naamán. Incluso los enemigos, hermanos, de Israel eran receptores de la bondad de Dios. ¿Cómo no acordarnos ahí en Segunda de Reyes capítulo 5? Habla de este hombre Naamán, el capitán del ejército sirio. Una de sus cautivas, una pequeña sirvienta judía, le habló del poder del profeta Eliseo para curar a su amo de la temida enfermedad de la lepra. La bondad, hermanos, y el poder de Dios se dieron a conocer en este hombre, en Naamán, cuando finalmente obedeció las instrucciones de Eliseo de lavarse 7 veces en el río Jordán y regresó a su casa, no solo limpiado de su lepra, sino decidido a adorar solo al verdadero Dios del cielo. Con razón, Lucas escribió lo siguiente en el capítulo 4, 27 sobre él. ¿Se acuerdan que en el versículo anterior que hablamos sobre la viuda de Sarepta, Lucas dijo que habían muchas viudas en Israel, pero solo se fijó en esta gentil? Miren lo que dice de este hombre. Muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Muchos leprosos, hermanos, habían en Israel, pero el Señor, con este amor y esa misericordia, fue a este hombre que era enemigo del pueblo de Dios. ¿Cómo no recordar esta otra historia, Nínive, del cual hicimos 4 videos con nuestro hermano Néstor? Lo pueden ver ahí en el canal de YouTube Edificándonos. Lo hicimos el año pasado. Ahí pueden ver el análisis y las reflexiones que hicimos sobre Nínive en el famoso libro de Jonás. Jonás, que nos enseña que Dios está preocupado por una gran ciudad que se vende a sí misma para hacer el mal. La naturaleza sufriente de Dios se revela cuando envió a Jonás a advertir a la gente de su destino, a menos que se arrepientan.
A través del reacio Jonás, la ciudad fue advertida de que en solo 40 días sería derrocada. Nota el resultado. Dice Jonás capítulo 3, versículo 5, que entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. En el verso 10 dice que cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y creo que si están atentos al estudio, ya se habrán fijado en este texto que la predicación a aquellos que aún no obedecen la palabra del Señor es también acción de la providencia divina, que será tocada probablemente en nuestro estudio más adelante, si tienen a bien invitarme nuevamente. Pero aquí pasó eso. Justamente aquí en Jonás, la predicación trajo bendición para este pueblo de Nínive junto a su rey y a todos los que ahí vivían. ¿Cómo no acordarnos de este otro caso de Nabucodonosor, este orgulloso Nabucodonosor, este hombre que reinaba sobre Babilonia, a esta Babilonia que, según él, de su propio gran poder y fuerza, había establecido? ¿Se recuerdan que a través de Daniel, que Daniel es mencionado justamente aquí en esta historia, en el libro de Daniel, Dios advirtió a este orgulloso rey que si no se apartaba de sus pecados, sería expulsado de los hombres y convertido en una bestia del campo durante 7 años, hasta que reconociera que Dios gobernaba en los reinos de los hombres y él se lo daba a quien quería. Recuerde lo que dijo en Daniel capítulo 4, versículo 32, si mal recuerdo, en otra invitación que ustedes me hicieron, me parece que también hablé sobre este capítulo en específico. Daniel le dijo, y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado, 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. ¿Qué dice el texto? Dios tiene siempre el control. Y Dios, porque es Dios, el Altísimo, domina sobre todos los reinos de los hombres, no importa si son buenos, si son malos, y este era algo malo para el pueblo. Pero Él reina sobre todos los hombres. No dice sobre algunos, sobre todos los hombres. Y Dios se lo da a quien le place. ¿Y por qué pasa esto en mi país o en nuestro otro país? Bueno, Dios se lo da a quien Él place, está dentro de su voluntad. Los designios de Dios son insondables para nosotros, mis hermanos. Nabucodonosor se negó a prestar atención, por lo que la advertencia de Dios se cumplió exactamente como predijo. Y efectivamente, este estuvo vagando 7 años como un animal en el campo, hasta que finalmente exclamó las siguientes palabras: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Él reconoció que justamente había actuado con soberbia y que el Dios Todopoderoso puede humillar a los soberbios. El Rey de los cielos lo reconoce. Sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Es increíble, hermanos, que este rey Nabucodonosor haya recibido esta gran bendición de Dios. Creo que pocas veces nos fijamos en estos versículos donde un hombre tan fuerte, tan poderoso, exclamó estas palabras al final de sus días. Hermanos, hemos llegado a la conclusión ya de esta lección de esta tarde. Fíjense que
Estas lecciones bíblicas prueban que Dios se preocupa por toda la humanidad. Para Rahab y Naam, que sirven como ejemplos de aquellos que exhiben fe en Dios, se les guardó una gran bondad, una gran misericordia, mis hermanos. A Nínive, a Nabucodonosor, que vimos aquí al final, nos van a servir como ejemplo de corazones rebeldes, cuando son guiados por advertencias o castigos para arrepentirse. En estos dos casos llegó el arrepentimiento y la misericordia de Dios para ellos. La mano misericordiosa de Dios, hermanos, la mano misericordiosa de Dios fue revelada nuevamente. Terminaremos con un texto para que medite en su casa de lo que hemos visto esta noche en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. ¿Qué dice el Señor ahora? El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Logra ver aquí, hermano, la providencia de Dios? Amén. Está aquí, clarita. No queriendo que nadie perezca. El amor misericordioso de Dios, el amor por toda la humanidad. ¿Y cómo no acordarnos? Seguramente algunos ya se está acordando de ese texto tan famoso en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo en favor de nosotros. El amor de Dios, a pesar de que los hombres le rechazan una y otra vez, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Que el Señor los bendiga. Buenas noches. Muy bien, gracias, mi hermano César. Interesante. La providencia divina sobre la humanidad. A veces tenemos un segmento más cegado acerca de lo que la providencia pudiese actuar y a veces la relacionamos simplemente con el pueblo de Dios, pero aquí podemos ver que va más allá de aquello que muchas veces nosotros creemos o pensamos, que va también con aquellos que están un poco como los gentiles que vimos en esta tarde. Súper interesante, me ha parecido abriendo un poco el horizonte de aquella providencia de Dios que a veces está media vinculada a una parte súper pequeña. Así que muy bueno, estrecha, como muy estrechita, sí. Claro. La hemos, ahí nomás, más allá no hay providencia divina, somos un poquito claro, egoístas casi con como respecto casualidad, a eso. casualidad. Bueno, vamos a orar, gracias hermano, interesante como siempre. Amén, hermano. Vamos a orar y muy didáctico también, una forma muy interesante de presentar el tema. Pediré a mi hermano Carmelo, que está por allí, que si puedes abrir tu micrófono, hermano Carmelo, para que nos puedas guiar en una oración, dando gracias a Dios, haciéndonos mención de nuestros enfermos que tenemos en el medio y de tantas cosas que también Dios pueda proveer para nosotros en las diferentes áreas, donde hay decadencia espiritual, moral y a veces también económica. Así que vamos a pedir a Dios por todas aquellas cosas. Oremos, hermano. Amén. Buenas tardes, hermano. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, primeramente queremos darte las gracias, Señor, por esta enseñanza. Seas tú, Padre, esa providencia divina, Señor, siempre dándonos esa sabiduría, Padre, que viene de lo alto, Señor. Te pido por mi hermano César, Señor, quien tuvo este privilegio, Señor, de traer tu palabra, por su familia, Señor, por su salud. Señor, y también queremos pedirte por cada uno de mis hermanos, pues, que estamos conectados por medio de esta plataforma, que sea tu palabra, Señor, ese alimento, pues, que nos nutre para seguir en este camino, pues, en el que hemos decidido andar, Señor. También te quiero pedir por aquellos que tendrán la oportunidad, Señor, de ver esta enseñanza, Señor, que también esa semilla le des el crecimiento en el corazón de ellos, Padre Santo. Padre, queremos darte las gracias por todas tus bendiciones. No sin antes, Señor, pedirte por todos aquellos que están pasando por alguna tribulación, por alguna necesidad física, espiritual, Señor. Por aquellos que están pasando por alguna enfermedad, alguna dolencia, Señor.
Sabemos que tú eres nuestro médico por excelencia, Señor. Queremos que todo se haga conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor. Padre, muchas gracias por habernos dado este tiempo, por este medio, Señor, para poder tener esta comunión en esta noche. Y ahora que, Señor, nuestros hermanos van a descansar según el horario, Señor, te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, que seas tu Padre Santo con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones y oramos a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Carmelo. Hermano Néstor, como es habitual, usted nos cuenta y nos informa acerca de las personas y amigos, hermanos que estuvieron aquí al otro lado también de del Facebook. Hermano. Bueno, hermano, buenas noches a todos. Estuvo la hermana Alicia Zamora, Ángel Beltrán, José Castillo, la hermana Dominga de López, Vanessa Marín, Ramón Herrera y John Nilsson Rivero. Todos ellos estuvieron escuchando este mensaje y aquí han dejado algún mensaje también. Dice la hermana Alicia Zamora, gracias a Dios por este momento de oír y aprender más de la verdad de Dios. Bendiciones, hermano César, y gracias a todos los que hacen posible estos estudios que nos edifican día a día. Luego Ramón Herrera dice, saludos mis amados hermanos, Dios les bendiga, saludos a nuestro hermano César, gracias por traernos el alimento espiritual. Bien, eso es lo que tenemos. Pueden también sintonizar el canal de YouTube, Iglesia de Cristo PDA, Iglesia de Cristo PDA, y suscribirse y escuchar todo. Hay más de 500 videos allí ya con temas bíblicos que se han predicado en estos casi 3 años que llevamos en el aire, ¿ya? Y pues, estos son muy edificantes, pueden sacar mucho provecho de ellos estudiando y también para compartir con otras personas. Pueden suscribirse, dejar sus impresiones, ¿ya? Sus saludos y lo que gusten. Eso sería, hermano Sergio. Bien, Néstor, gracias. Déjame leer algo que los hermanos han enviado acá por el chat. Tengo, por ejemplo, un saludo de la hermana Lidia Venega. Tengo también un saludo de la hermana Marixa de Figueroa. Y también tengo una petición de la hermana Carmen, que hemos conversado de ella o conversado con ella. Dice, pido oraciones por mi madre Victoria, que está delicada de salud. Por favor, hermanos, ayer fue su cumpleaños. Mira, mira qué lindo. La hermana Carmen pide oración por la salud y nos hace saber que ayer precisamente su madre había estado de cumpleaños. El hermano Hugo Feliciano, gracias a Dios por su palabra y gracias al hermano César, que pasen una feliz noche, hermanos. Es lo que tenemos allí también en el chat de acá de plataforma. Muy bien, será incluida hermana Carmen, su madre, y por la dedicado de su salud que ella nos cuenta que está. ¿Algún comentario que alguien quisiera realizar acerca de lo que el hermano nos ha expuesto? Una interesante lección acerca de, siguiendo como César nos ha dicho, siguiendo más o menos la tónica de lo que ya hace un mes más o menos decía, que había estado hablando también acerca de la providencia del Señor dirigida hacia otro segmento. Así que se hace ver todo aquello. Néstor, cuéntanos. Sí, estos estudios para nosotros es bueno porque como seres humanos muchas veces somos muy limitados para entender la providencia divina, ¿ya? Somos, tú dijiste, Sergio, como egoístas, ¿no? Como que vemos nuestro propio entorno nomás, a nosotros nomás nos favorece Dios y no vemos que está favoreciendo a todo el universo. Por eso todo el universo le debe agradecer a Dios, ¿ya? Porque Dios le ha provisto de todo. Yo conversaba con una persona un día y le digo, tú tienes que agradecer a Dios por todo lo que tiene. Por eso no, dijo, yo no tengo nada que agradecer a Dios. Dijo, yo tengo toda esta ayuda y esta cosa porque esta persona me lo da. Pero esa persona era un cristiano. Y Dios a través de un cristiano lo estaba favoreciendo al otro, que era un cristiano pero que había dejado de perseverar en el camino del Señor. Entonces, lo que veo que Dios es tan amplio, ¿ya? Y ama tanto su creación,
Y Dios no... Escuché un comentario de un hermano también que decía que Dios odia a los pecadores. Yo creo que no. Los bendice, pero los pecadores rechazan la bendición de Dios en cuanto a la parte espiritual, que es cosa diferente. Ya, por ejemplo, me está viniendo a la mente el capítulo 1 del libro, capítulo 2 del libro de Apocalipsis que estábamos leyendo anoche, cuando dice que Dios aborrece, ¿qué cosa? Dice las prácticas, la conducta, las obras, ¿de quién? De los, ¿cómo se llaman estos? Nicolaita. Y gracias, Sergio. No te mueras nunca. Entonces, eso, César leyó el texto de ¿cómo se llama? De Primera de Pedro 2:9, cuando dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. También citó el 3:16, que Dios dio su vida por todo el mundo. Entonces, ¿cuánto se llama? La ayuda de Dios para el mundo es total, es amplia. Solamente que hay parte del mundo que la rechaza. Eso es todo. Sí, entonces, todo el mundo tiene la oportunidad de recibir y recibe la bendición de Dios. Si hay agua, si hay noche, si hay día, si hay sol, si hay descanso, todo es providencia divina. Amén. Eso es todo, nada más, gracias. Sí, Gracias. la verdad que es interesante puntualizar cuando habla acerca del amor de Dios y dirigido hacia el pecador. Lo que Dios aborrece es el pecado y no así la persona. Ama a la persona y sin embargo aborrece la práctica que ella realiza. Y de allí entonces que envió a su Hijo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Es interesante, ¿cómo se llama? Algo más quería acotar ahora, diciendo, bueno, si pudiésemos ser agradecidos por la providencia de Dios, o sea, si el mundo pudiera mirar con una perspectiva diferente de agradecimientos a Dios, nuestra sociedad sería completamente diferente, o sea, sería todo el mundo, porque en este minuto, claro, Dios bendice a mucha gente, pero ahí podemos circunscribir, qué sé yo, el agradecimiento básicamente se hace notar más bien en la vida de los cristianos, porque a veces... Pocas veces, como tú mencionas el caso, la gente que no cree va a tener una mirada de agradecimiento a Dios. O sea, rara vez. Espero que sea con más frecuencia porque cambiaría mucho la sociedad en la cual vivimos. ¿Algo más, hermanos, que quisieran mencionar acerca de este interesante estudio que el hermano nos ha entregado? Si alguien quisiera... perdón, mi hermano Miguel, te escucho. Adelante. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y Hola, hermanas. hola, hermano. Muy interesante el mensaje de esta tarde del hermano. Realmente sí muestra la Biblia desde la creación en adelante, que siempre tuvo misericordia, siempre estuvo sus criaturas, estaba en la mente del Creador, bendiciendo, ayudando, reprendiendo para que regrese del mundo hacia Él. Y hoy en día, el Señor Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces eso también demuestra que la gran misericordia del Señor está sobre todos. Amén. Eso nomás. Gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga, que tengan un buen descanso. Me retiro, pues tengo otra plataforma. Que el Señor los bendiga. Amén, mi hermano. Gracias Disculpa, por hermano, acompañarnos. ese punto que acaba de tratar, hermano, es muy importante porque pocas veces nos damos cuenta que la predicación del Evangelio, llevar la predicación del Evangelio es parte de la providencia de Dios, pero Dios nos usa a nosotros. Como dijo la hermana en su intervención al principio, o antes del estudio, cuando estaba conversando con la otra hermana, que estamos para predicar la palabra del Señor. Si no lo hacemos, truncamos lo que Dios quiere, ¿no? Que es poder llegar con todas esas bendiciones también a aquellos. Entonces, bueno, es algo que meditar, pero es para otra lección, no es para ahora. Muy bien, por ahí tengo también una manito en alto de mi hermana Rosa. Hermana Rosa, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Bien, hermano, buenas noches. Yo quería hacer, como dar mi opinión así, porque yo siento que el pueblo de Dios podría a ver, cómo le dijera, haberse dado cuenta de estas cosas que Dios hacía, no en el mismo pueblo de él, sino que personas que no, que eran ajenas al pueblo de Dios, porque a lo mejor Dios ya vendría anunciando o querría que se dieran cuenta de que nosotros, los que no somos israelitas, también podríamos alcanzar la salvación. Y en la misericordia tan grande de Dios, Él manifestó esas obras, digamos, esas decisiones de tomar en cuenta personas que no eran israelitas, que no eran judías. A eso voy. Entonces, porque ellos siempre se han jactado de que ellos son el pueblo de Dios, pero ¿cuánto que se llama? Nunca, No hace mucho. por lo que exactamente, yo por lo que vengo leyendo y otros estudios que tomamos dejan el comportamiento de ellos, siendo que ellos fueron testigos oculares de los milagros que el Señor hizo, como abrir el mar, por ejemplo, que debe haber sido algo impactante, muy impactante, y ellos igual rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Claro. eso es lo que yo pienso, no sé, a lo mejor. Pero muy bueno el estudio del hermano. Yo no lo alcancé a tomar todo. Perdón, hermano, que se metió mi perro para adentro. Porque, ¿cuánto que se llama? Venía llegando de la pega, entonces. Bueno, por eso, pero ahí va a quedar. Ahí lo voy. Ahí está, claro. Igual, ¿cuánto que se llama? Muy bueno el estudio, hermano. Muchas Ok. gracias. Sí, está perfecto. Y sobre los milagros que habló la hermana, justo después de esta lección, en la plataforma de la Florida, voy a la lección número 9 de este tema y hablaremos sobre la providencia de Dios y los milagros. Están todos cordialmente invitados. Claro, justamente. 10 Muy mil bien. pesos la entrada. Estamos en la entrada ahí. ¿Algo más, hermanos, antes de retirarnos? Mi hermana Doris, ¿cómo está mi hermanita? Buenas noches. Bien, hermanito, muy complacida con la lectura que nos ha traído el hermano César esta noche, que nos habla pues de la providencia divina, ¿no? Sí, que Dios nos ama, nos ha amado y a todas sus criaturas, a su creación desde que crió a la humanidad, pues porque Dios por algo dio a su Hijo unigénito para que venga a morir en la cruz para que nosotros tengamos perdón de pecados, ¿no? Y no solamente a uno, sino por todos, sino que lo que pasa que la gente no cree, pone muchas excusas, muchos obstáculos y no quieren pues hacer las cosas de Dios, sino estar en el mundo que les parece mejor, ¿no? Pero Dios nos ama, nos ha amado y por algo hace milagros, hace y seguirá haciendo. ¿Para qué? Porque no, por amor a nosotros, pues. Y tenemos que seguir leyendo la palabra para seguir alimentándonos y seguir creciendo, porque Dios es amor, Dios nos ama, pero también es fuego consumidor. Debemos de entender eso, ¿no? Pero sí, el hermano César, gracias hermanito César, un estudio muy bonito, muy bueno, hermano, muy buena meditación, hermano. Dios lo siga bendiciendo y que nos siga pues trayendo esos buenos estudios que siempre nos ha traído. Gracias, hermano, bendiciones para usted y para toda su familia. Feliz noche, hermanito. Gracias. Por último, solamente quisiera agregar algo, es que si algún hermano quiere el estudio escrito de esta lección 1 que vimos anterior y la lección de hoy día, me pueden escribir y yo les envío la lección para que la tengan también escrito para que la estudien después en su casa. Perfecto, muchas gracias, César. Gracias,
Gracias, hermanito César. Muchas gracias. Bien, estamos llegando hacia el término de nuestra lección o de nuestro estudio del día de hoy. Gracias por la compañía de cada uno de ustedes. ¿Qué hay, Néstor? Disculpe, una pregunta antes que se vaya. Hay una pregunta en el Facebook que dice, ¿a dónde se fue? Dice Ángel Beltrán, ¿no es necesario ser cristiano para recibir la bendición de Dios, o sea, la providencia de Dios? No, Esa es la vimos hoy pregunta. día que no. Según No, los casos que han Según mencionado. lo que vimos hoy día, no. La providencia de Dios actúa sobre toda la humanidad. Eso no significa que todos sean salvos. No, no tiene nada que ver con eso. Aunque es una providencia, es la providencia de Dios la salvación, Sí, pero no todos lo aceptan. claro, sí. Claro. Bueno. Ok. Ahora sí. Saludos, pues. Sí, señor. Gracias. No, por favor, a usted. Gracias Hermanito. también a todos aquellos que están aquí. ¿Quién me habla? Sí, perdón, soy Gabriel, el esposo de Lidia. Ojo, ¿qué tal, Gabriel? Gusto saludarte. Igualmente. Estaba muy atentamente escuchando todo lo que se mencionaba y me rescaté sobre el último comentario, mejor dicho, el anterior del hermano César, ya en la parte de opiniones. Y hay algo tan comprometedor para nosotros los cristianos que a su vez es tanta misericordia de parte de Dios para el mundo, ¿no? En donde se ve manifiesto en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, en donde dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Amén. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso me parece increíble, tan profundo, tan lleno de misericordia de parte del Señor, en la cual nosotros justamente tenemos esa labor tan preciosa de parte de Cristo. El Señor ruega que atendamos a su llamado. Es increíble. Esa es su Amén, misericordia y su providencia, justamente el cuidado amoroso de Dios. Qué tremendo texto, como un llamado hacia el corazón del individuo de parte de Dios, un clamor que hace Dios para que nosotros recibamos el beneficio de que Él quiere compartir hacia la humanidad. Pero bueno, ahí está. Gracias, hermano, por tu comentario. Vamos a cerrar entonces. Si Dios lo permite, mañana nos volvemos a reencontrar en el mismo horario, siempre las 8 a las 9, por aquí en Chile. Y indudablemente será otro hermano que nos estará presentando una tan interesante lección como la que hemos recibido hoy. Como siempre, César, muchas gracias por tu participación. No, gracias por la invitación. Que Dios los bendiga. Bien, hermano, que tengan un buen descanso y que Dios los bendiga. Buenas noches, Saludos, mis hermano hermanos. César. Okay. Saludos, hermana Doris. Nos vemos. Néstor. Chao, chao, muchas gracias. La otra plataforma. Chao, Gracias, amada. hermano. Buenas noches. Bendiciones, hermanitos, para todos. Dios los bendiga. Igualmente, hermanita, a todos, bendiciones. Buenas noches. Dios les bendiga, gracias. Tremendo personaje.